De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Dios se ha propuesto el propósito eterno, hermanos, de reunir todas las cosas en y a través de Cristo. Y esto va a suceder, según la Escritura, cuando sea el cumplimiento de los tiempos establecido por el propio Dios. El Señor ha delineado ese propósito particular y específico, y es un propósito para cada uno de nosotros. Ese propósito está unido, sin lugar a dudas, en la persona de Cristo. De hecho, la Biblia declara en relación a Jesucristo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Dicho de otra manera, el Señor se propuso desde antes de la fundación del mundo el crear todas las cosas por medio de Cristo, quien es el Verbo viviente de Dios, y de esa manera también se propuso por anticipado que, llegado el momento oportuno, reuniría en Cristo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es por eso que la meditación y el análisis de este pasaje es de gran relevancia para el crecimiento, desarrollo y esperanza de nuestra vida cristiana. El primer punto que vamos a tocar es que somos hijos de Dios solamente por medio de Jesucristo. Y necesitamos hacer una petición al Señor, que Él nos bendiga. Una vez que nosotros hemos creído a Cristo, debemos bendecir con nuestros labios a nuestro Dios por esa acción benefactora a nuestro favor de llamarnos de la condenación
a la cual estamos seguros y traernos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Colosenses dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, y ahora nos ha hecho hijos de Dios. Y esa es una acción que la hace Dios a través de su Espíritu Santo, cuando nos convenció que éramos pecadores y que así como íbamos, estábamos yendo a la condenación. Pero vino el Espíritu Santo y trajo la palabra de convicción a nuestro corazón y nos convenció de nuestra situación. Y ahí nosotros pudimos tomar una decisión por Cristo. La expresión que encabeza el pasaje que hemos leído, donde dice: bendito sea el Dios y Padre, puede comprenderse mejor considerándola a través de una oración imponente que hace el apóstol Pablo, o a través de un llamado a la adoración destinada a hacer elevar la mirada nuestra, de cada uno de los que leemos, de nosotros mismos, elevársela al Señor, quitar la mirada de nuestros temores propios y elevarlas hacia la majestad del amor divino de Dios revelado, su plan de desarrollo y el privilegio de participar en ese plan. Debemos apartar la mirada de nuestras miserias humanas y ponerlas en la majestad de Dios. Y ahí, cuando nosotros, según dice Colosenses capítulo 3, 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es un tiempo, hermanos, en el cual el mundo nos bombardea con cosas que tratan de que apartemos la mirada de nuestro Dios y que pongamos la mirada en cosas de esta tierra. Pero la palabra, que es viva y permanece para siempre, sigue diciendo: poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no está sentado perdiendo su tiempo, sino que la Biblia declara que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Hermanos, glorifiquemos a Dios, glorifíquele a Dios. Al abrir nuestra boca, debemos de bendecir el nombre del Señor permanentemente. Alguien que entendía con claridad la necesidad de desarrollar este concepto de adoración y alabanza y de manejarlo siempre fue el apóstol Pablo. En sus escritos la expresión bendito en relación a Dios aparece al menos 6 veces. En Romanos 1:25, él declara que Dios es bendito por los siglos. Concepto que vuelve a manejar en Romanos 9:5 y 2 de Corintios 11:31. En 2 de Corintios 1:3 él declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. A un Dios que es Padre de misericordia, a un Dios que es Dios de toda consolación, ese es digno de ser bendecido y alabado por cada uno de nosotros. Un Dios que consuela a sus hijos, un Dios que se muestra como un Padre misericordioso, es digno de ser engrandecido y glorificado por cada uno de sus hijos. En 1 de Timoteo 1:11, el apóstol Pablo declara el Evangelio como glorioso y perteneciente al Dios
bendito. Cuando usted y yo hablamos del Evangelio, el que recibimos y el que predicamos no es nuestro Evangelio, no es el Evangelio de alguno de los apóstoles, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por Dios. Estos y otros pasajes nos deben impulsar a bendecir permanentemente a nuestro glorioso Dios, pues Él es el único digno de recibir toda la adoración, no algo de la adoración, toda la alabanza, no algo de la alabanza, y todo el reconocimiento, no algo del reconocimiento. De hecho, el Señor mismo declara en su palabra: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, según Isaías 43:7. Así que si hemos sido creados para su gloria, debemos abrir nuestra boca y con un corazón derramado ante Él, glorificarle en todo tiempo y en todo lugar. Glorificarle a Él, solamente a Él, pues ha sido usted y yo, hemos sido creados para eso. Glorificarle con nuestra boca, pero también con nuestros hechos, con nuestras acciones. También debemos de notar que se nos ha dado toda bendición espiritual por Dios en los lugares celestiales. Si usted quiere tener mayor comunión con Dios, necesita indudablemente elevarse a los cielos en sus oraciones. No puede quedarse en la tierra, tiene que mirar a los cielos, pero también su alma tiene que conectarse con los cielos para poder recibir todas esas bendiciones espirituales que están reservadas en ese lugar. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todas las bendiciones espirituales, la salvación, la santificación, la santidad, el bautismo del Espíritu Santo, la comunión, la intimidad con Dios, se encuentran en los lugares celestiales, esperando para que cada uno de nosotros vayamos por ella. Cuando nosotros oramos, hermanos, cuando nosotros adoramos a Dios, no estamos adorando a una estatua, no estamos adorando a alguien que no tiene vida, sino que estamos adorando a un Dios que vive y permanece para siempre, a un Dios que está vivo y que se interesa por cada uno de sus hijos. Y no solo se interesa, sino que está esperando en los lugares celestiales que lleguemos a ese lugar espiritualmente hablando y le digamos: Señor, vengo por mis bendiciones espirituales que tú me has prometido a través de tu palabra y en las cuales yo creo que las puedo recibir si yo clamo a ti. Clamemos a Él, pero dice la palabra que debemos bendecirle. Debemos abrir nuestra boca y alabarle, hermanos. Somos pentecostales. No tenemos temor de abrir nuestros labios. El pentecostal no tiene miedo de abrir su boca y exaltar el nombre del Señor, porque reconoce que ese Señor es más grande que uno y que Él merece ser alabado. La Biblia también declara en este pasaje que fuimos escogidos por Dios en Cristo desde antes de la fundación del mundo. De hecho, el apóstol Pedro dice que el Cordero de Dios fue inmolado, fue preparado, aún desde antes que usted existiera y que yo existiera. Dios ya preparó el sacrificio necesario para nuestra redención desde antes de la fundación del mundo. Y a través de Cristo, todo aquel que mirare a Cristo y que aceptare el perdón de esos pecados fue escogido por Dios, porque Cristo es la llave
para llegar a Dios. Hoy en día te dicen, todas las religiones son buenas, todas las religiones te llevan a Dios, pero es una mentira y una falacia, porque la Biblia declara, Jesucristo declaró que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, y nadie es nadie, viene al Padre si no es por mí. Nadie viene a Dios, nadie puede acercarse a Dios, nadie puede llegar a Dios si no es solamente por medio del sacrificio de Jesucristo. Fuimos escogidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. La Biblia declara que hemos sido santificados y rociados por la sangre preciosa del Cordero. Hemos sido apartados por Dios para ser un pueblo especial. De hecho, el apóstol Pedro toma una expresión del Antiguo Testamento y dice, ustedes son un real sacerdocio y un pueblo santo, un pueblo apartado por Dios y para Dios. Pero a nosotros nos toca, luego que Dios nos apartó, luego que la sangre nos santificó, el vivir una vida santa y sin mancha, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, y que cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, Él se va a llevar una iglesia que va a estar limpia. Amén. ¿Saben ese pasaje en Tesalonicenses? Va a estar limpia, va a estar sin mancha, sin arrugas y sin cosa semejante. El que está limpio, dice la Biblia, límpiese más. Y vosotros, le dijo el Señor a sus discípulos, ya estáis limpios, aunque no todos. Pero hermano, nosotros debemos limpiarnos cada día más al venir ante el Señor y su palabra. La Biblia también dice que a través de Cristo fuimos predestinados para ser sus hijos. Ese acto de Dios se complementa con Romanos capítulo 8, versículo 28, que nos dice, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice más el pasaje, aquellos que conforme a su propósito, Dios ha establecido un propósito, que es que aquellos que vayan a Cristo serán salvos. Y aquellos que conforme a su propósito son llamados. Esto fue hecho en amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es, dice el apóstol Juan, que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Romanos 5:8 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto fue hecho según el designio y el propósito de su voluntad, y fue hecho para alabanza de su gloria. Cada vez que una persona acepta el perdón de sus pecados, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Aleluya, cada vez que un pecador se arrepiente, cada vez que un pecador se vuelve a Cristo, cada vez que un hijo pródigo vuelve a caminar en los caminos de Dios, hay fiesta en los cielos. Dios es glorificado y nosotros somos aceptados en el amado, y el amado es Jesucristo. La redención, como segundo punto, es realizada por medio de la sangre de Jesucristo y no hay otra manera. Fuimos redimidos
por su sangre. La Biblia es clara que el único medio de salvación para cada ser humano es solo por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. El Señor entregó su vida y derramó su sangre con el propósito específico de redimir a los seres humanos. La expresión redimidos proviene del término griego apolotrisis, que significa literalmente tener la liberación por rescate, y es el acto de redención plena, y figurativamente librarse cristianamente es la salvación. Eso quiere decir que el único precio válido para poder ser rescatados de la condenación que cada uno de nosotros merecíamos es sola y exclusivamente la sangre de Cristo. Y esta redención se manifiesta en cada uno de los redimidos a través de que sus pecados son perdonados. La gente quiere librarse de la culpa. La gente quiere sacarse la culpa de encima, y la culpa es como una gran sombra que va detrás de cada persona. Y no entienden y no comprenden que pueden ser librados de la culpa y de la condenación del pecado solamente a través de confesar a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Lo que nosotros debemos de saber es que esta acción fue realizada por Dios según las abundantes riquezas de su gracia. Yo soy un agradecido a Dios de que la gracia de Dios es interminable, de que la gracia de Dios no tiene límite, de que la gracia de Dios es abundante. Y de hecho, el apóstol Pablo nos dice que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Podrá venir mucho pecado al mundo, pero siempre va a haber una fuente inagotable de gracia que venga sobre el mundo para brindarle al pecador una solución, una salida a través de la sangre de Cristo. Siempre esa fuente va a seguir vertiendo más gracia. La maldad se ha multiplicado. Los pecados más horribles y espantosos se pueden ver en nuestra sociedad. Pero los pecadores más tenebrosos son alcanzados por la gracia divina de Dios. Los pecadores más perversos aún son alcanzados por esa poderosa gracia que hace rendir al más duro, al más vil y al más malvado. Porque la gracia de Dios no termina nunca. Usted y yo somos hijos de Dios y nos equivocamos, cometemos errores, y cada vez que vamos al Señor, Él derrama una buena porción de su abundante gracia sobre nosotros, nos vuelve a limpiar, nos vuelve a santificar, nos vuelve a perdonar y renueva su espíritu en nosotros. Usted y yo somos humanos, nos equivocamos, no somos jueces para juzgar a nadie, porque la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. A través de las edades había un misterio que no se había revelado, pero venido Cristo, ese misterio fue revelado. Este es el tercer punto que quiero tratar. Una vez que Cristo vino al mundo, un misterio que nadie podía discernir fue aclarado. Ese misterio era algo que el Señor se había propuesto realizar aún desde antes de la fundación del mundo. Él se había propuesto reunir todas las cosas
en Cristo Jesús. Hasta la venida de Cristo, es decir, cuando nació Cristo hace poco más de 2000 años, Dios tenía un solo pueblo, y eso eran los judíos. Pero cuando vino Cristo, se derribó, según Efesios capítulo 2, la pared intermedia de división, y ahora el misterio es revelado en que usted y yo como gentiles podemos formar parte del pueblo escogido de Dios. Antes solo era un pueblo, los judíos, y si usted era gentil y quería acercarse a Dios y ser parte de ese pueblo, tenía que hacerse judío. Pero ahora, venido Cristo, todas las enemistades se quitaron. La pared intermedia que hace referencia el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 era un lugar en el templo. Los judíos podían entrar a adorar, pero había un muro que llegaba más o menos hasta el hombro de un hombre, de una persona de estatura mediana. Y hasta ese lugar podían llegar los gentiles y mirar solo a través de ese muro el culto de adoración y participar de él. Pero dice Cristo, aleluya, dice Pablo, que venido Cristo, ese muro fue derribado y ahora todos podemos participar libremente del culto de adoración, estar ante la presencia de Dios, y según Hebreos capítulo 4, todos nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos. No necesitamos un intermediario humano, ya que nuestro sumo sacerdote, Jesús, que traspasó los cielos, Él está pendiente de nosotros todos los días de nuestra vida. En Cristo tenemos herencia. Esa herencia es una herencia que no se corrompe. Lo que Dios da no es corruptible. Dios da, dice Santiago, todo don perfecto y toda buena dádiva. En Cristo nosotros tenemos herencia, y esa herencia es para alabanza de su gloria. Según el pasaje que hemos leído, en Cristo fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, cuando el perdón de los pecados vino a nosotros, cuando la sangre del Señor nos limpió y nos santificó, vino un sello a nuestra vida. Y ese sello dice, propiedad de Dios. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa como propiedad de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y eso es las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu es una expresión que proviene de la palabra griega arrabón. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. En el barrio Buceo, en Alcante, 1721, esquina Ramón Anador. Tenés una iglesia donde recibir todo lo que tu vida está necesitando de Dios. Domingos, 10:30 horas. Miércoles, 17:30 horas. Viernes, 19:30 horas. Sábados, 18 horas. Jóvenes y adolescentes. Teléfono
Teléfono de consejería y oración 2487-3751. En Alicante 1721, esquina Ramón Alador. Te esperamos. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que vencedores.